Una vez más, este miércoles de edificación familiar, pasamos todos en familia, nos reunimos para que el Señor hable a nuestros corazones como esposos, como esposas, como hijos, como familia en la fe, en realidad, amén. Así que, sin más, vamos a dar inicio a la administración de la palabra para aquellos que anotan. El nombre del mensaje es, el título, mejor dicho, no vivan como los que no conocen a Dios. Amén. Es una advertencia que está en su palabra y ahora vamos a leerla. Se titula así, no vivan como los que no conocen a Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente en Efesios 4, 17 y 18, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Decíamos que se titulaba no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Y cómo están los que no conocen a Dios? Irremediablemente confundidos, dice, ¿no? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Por eso nosotros siempre ministramos que en Cristo no hay ninguna situación que sea irremediable, a menos que nosotros endurezcamos nuestros corazones. Ahí sí se vuelve irremediable nuestra situación personal, familiar, matrimonial. Amén. Entonces, por eso es una advertencia de parte del Señor que nos hace a nosotros, por más que nos creamos de alguna manera con cierta seguridad, que no es una pseudo seguridad, quien está en Cristo está seguro, pero también la Escritura advierte y nos dice que el que cree estar firme, mire de no caer. Entonces es una advertencia también para nosotros y nos dice, no vivan como los que no conocen a Dios. O sea que si esta advertencia quiere decir que hay muchas posibilidades de que aún viniendo a la iglesia, congregando, sirviendo al Señor y haciendo todas las actividades espirituales a vida y por haber, podamos estar llevando adelante una vida ajena al Señor, ajena a la vida que Dios ofrece, a la voluntad de Dios, y vivir como aquellos que no conocen a Dios. Quienes pretenden llevar adelante una familia o todo lo que sea, digamos, de su incumbencia, pero en esta tarde, en esta noche, estamos hablando de la familia, aquellos que pretendan llevar adelante su familia sin dirección del Señor, indefectiblemente vivirán bajo confusión. ¿Qué es lo que se nos estuvo ministrando todo este tiempo por medio de nuestro pastor? Amén, también. Esto de no caer en confusión, de no ser confundidos, advertencias para no ser engañados, perseverar en la fe para no ser corridos. Bueno, un montón de ministraciones que han venido a nuestro espíritu, a nuestra alma, para acomodar, para regular, para empezar a ordenar muchas cosas espirituales que son necesarias para poder llevar adelante nuestra vida de fe. Si nosotros pretendemos edificar nuestra casa sin el Señor, la palabra nos advierte que en vano trabajan los que edifican la casa sin el Señor, ¿no? Aquel que quiere construir su vida matrimonial, su vida familiar sin el Señor, lo hace realmente en vano y lo hará bajo esta potestad de confusión. Miren, el pastor nos enseñaba la vez pasada que aquellos en Babel que quisieron edificar una torre, ¿no? Bien alta, llegando, lindando con lo celestial, queriendo buscar una sabiduría para llevar adelante su vida, fuera de la voluntad de Dios, terminaron confundidos. Entonces quiere decir que todo aquel que quiera edificar su vida fuera de la voluntad de Dios, que quiera buscar la sabiduría para llevar adelante su familia, sin tener a Dios en cuenta, dejando a Dios de lado, va a ser confundido, va a vivir bajo un espíritu de confusión. Por eso, no podemos pensar o creer que podemos caminar exitosamente hacia un nuevo comienzo, hacia una restauración en la familia, porque todos los que venimos al Señor, por más que entendimos o creímos, quizás en alguno de los casos, haber llegado bien o no tan mal, otros están peores, podemos pensar, todos necesitamos ser restaurados en el Señor. Aún los que vinimos quizás o vinieron
yo a veces hablo así, me incluyo, pero la realidad es que yo no nací en la iglesia ni nací en una cuna cristiana. Sin embargo, la realidad es que hayan nacido muchas personas en una familia cristiana no significa de que lo sean. Cada uno tiene que aceptar al Señor y empezar a edificar su vida de fe. Por eso muchas veces hay que desestructurarse de un montón de cosas y empezar de nuevo y buscar la restauración en la edificación espiritual de la vida personal, de la vida matrimonial y de la vida familiar. Por eso no habrán cambios radicales, no habrá un nuevo comienzo, independientemente de la situación en la que esté tu familia, y la realidad que si las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, todos los días es la oportunidad de tener un nuevo comienzo de un montón de cosas que hacemos mal y tenemos que hacer bien, y de las que hacemos bien y tenemos que hacer mejor. Amén. Entonces, por eso el Señor renueva cada día una oportunidad para nosotros. Pero lamentablemente no habrá ese nuevo comienzo si no nos determinamos firmemente a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo, para poder seguir adelante el camino de fe. Muchas veces las familias fracasan, los matrimonios fracasan, la educación espiritual de nuestros hijos fracasan porque no estamos teniendo en cuenta a Dios. Queremos hacerlos con nuestras fuerzas y no nos llenamos del Espíritu de Dios para poder guiar en la fe a nuestra familia. El estar lleno del Espíritu Santo no quiere decir que uno va a estar todo el tiempo manifestando, por ejemplo, un don de lenguas o algún tipo de don espiritual. Si bien esa es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, puede que tengamos el don o que no lo tengamos. Si no lo tenemos, sería bueno poder pedírselo al Señor, porque justamente el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Necesitamos una edificación espiritual y anhelar hablar esos misterios con el Señor. Eso está bien, eso es pedir bien, cuando dice la Biblia. Piden y no reciben porque piden mal. Bueno, esto es pedir bien, pedirle al Señor ese don. Y está bueno hacerlo. No quiere decir que aquel que no lo tenga no puede ser lleno del Espíritu Santo. Claro que puede serlo. El hablar de lengua simplemente no por minimizarlo, sino que es algo glorioso y precioso, pero es una manifestación de ese regalo, de ese don que el Señor nos da, que no nos hace más espirituales que el que no habla. Atenti con esto, el que no habla en lenguas angelicales, ¿no? Porque la persona puede tener el don, hablar en lenguas y ser un desastre en su vida. Y no está lleno del Espíritu Santo. Está lleno de su naturaleza carnal. Pero y entonces, hermana, ¿cómo habla en lengua? ¿No tiene la llenura? Habla en lengua porque el don es irrevocable. Va a hablar, lo va a tener. Porque el Señor no viene y te saca el don porque te portaste mal. Son irrevocables, van a estar. Por eso a veces nos confunden y decimos, ay, esta persona debe ser una persona re de Dios porque habla en lenguas angelicales, mi esposa, mi esposo. O muchas veces pueden confundir porque quizás el esposo habla en lengua y después insulta a la esposa, o viceversa. Entonces esos medios, ahí opera un espíritu de confusión. ¿Vieron? Porque la lealtad está dividida. Porque se está sirviendo a Dios, a dos señores. Bueno, por un montón de cosas más. Pero por eso estamos viendo hoy. Miren, ustedes van a decir, si bien yo en todos estos meses habíamos hablado con el pastor, el poder ministrar acerca de sexualidad en los miércoles de familia, la realidad es que alguno va a decir, bueno, pastora, ¿qué tiene que ver esto con lo de sexualidad? Bueno, la verdad que sí, porque educación sexual no tiene que ver con limitar una enseñanza o limitarla o reducirla solamente a la enseñanza de las condiciones sexuales de alguien o por ahí de tener relaciones sexuales, sino que tiene que ver con la enseñanza de todo lo que conlleva ser hombre y todo lo que conlleva ser mujer. Eso es educación sexual. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. El Señor creó al hombre y a la mujer y le dio dones y también le dio responsabilidades para llevar adelante. Y eso también habla acerca de sexualidad. Por eso vamos a ver a través de la palabra de Dios la necesidad y los principios que tenemos que tener en cuenta para que haya cambios de verdad. Mira, cuando no nos dejamos llenar por el Espíritu Santo y llevar adelante nuestra vida de esa manera,
vamos a vivir una vida de frustración. Porque vamos a conocer la palabra, vamos a ser discipulados, vamos a participar de reuniones, de talleres y de cientos de un montón de actividades que puede brindar la iglesia, pero no va a haber cambios. Me cansé muchas veces, he escuchado, me cansé de venir a la iglesia y no veo cambios. Siempre, por lo general, no veo cambios en mi esposo y el otro se queja del otro. No veo cambios en mi esposa, no veo cambios en mis hijos, ¿no? Mira, si venís con esa intencionalidad, venís con la motivación totalmente incorrecta. Porque nosotros venimos a buscar a Dios, a adorar al Señor para que haga una transformación primeramente en nosotros. Y por consecuencia lo hará en el que esté a nuestro lado o el que esté en casa. Pero el que está en casa no está viniendo y ni siquiera quiere saber nada del Señor. Mira, a través tuyo el Señor puede hacer maravillas en tu casa. Amén. Dice la palabra de Dios que el marido incrédulo es ganado por la esposa creyente, por el testimonio de la esposa. Entonces quiere decir que hay un poder impresionante ahí de parte del Señor en esa mujer que porta esa unción y esa llenura del Espíritu Santo para llevar salvación a su casa. Amén. Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice y después a su tiempo Él hará y se irán creando atmósferas espirituales en casa porque nosotras en nuestro corazón determinamos obedecer a los mandatos del Señor y sujetarnos a Cristo. Amén. Había hablado de que, se entra en un círculo vicioso, ¿no? Eso de estar frustrados, de estar amargados porque las cosas no cambian y vez tras vez venir y buscar del Señor y buscarle la vuelta para querer que haya cambios y que se acomoden cosas si no lo logramos. Y la realidad es que Jesús fue claro con los discípulos. Miren, los discípulos acompañaron al Señor en sus caminos de evangelismo, ¿no? Donde Él iba por las ciudades evangelizando, llevando salvación. Y resulta que en un momento se encuentra con ellos después de haber resucitado y le dice, miren, reúnanse en tal lugar porque en ese lugar va a venir el Espíritu Santo, van a ser embestidos del poder del Espíritu Santo y allí y desde allí me van a ser testigos a todos los confines de la tierra. Amén. No antes. Hombres que habían caminado con Jesús, habían visto milagros, habían visto bautismo, habían hecho discipulado de primera mano nada más y nada menos con el Señor, tenían conocimiento de la Escritura, pero ¿qué necesitaron? La llenura del Espíritu Santo para poder llevar adelante no solamente su vida cristiana, sino de llevar adelante los planes de Dios para sus vidas y para que impartan esos a las demás familias. Fíjense que en Hechos de los Apóstoles dice que aquellos que se convertían, luego de convertirse, de bautizarse, dice, tenían en común todas las cosas. Entonces, una de las características de la conversión en una persona que empieza a tener unidad con hermanos, con las personas que están en el mismo espíritu, que buscan hacer la voluntad del Señor, están en comunión, quieren comulgar con esas personas. ¿Por qué? Porque quiero direccionarme hacia la voluntad de Dios. Y si hay algo en lo que puedo caer, aquel que está más lleno que yo me va a ayudar a salir. Amén. Por eso la característica de aquel que tiene el corazón endurecido generalmente se aparta, se aleja de la luz, porque dice que sus obras están en tinieblas y si se acercan a la luz, sus obras malas son expuestas. Por eso hay problema en acercarse a la luz. Por eso es imprescindible que si estamos en una situación así, tenemos que salir corriendo de esa situación porque nos puede llegar a hacer apostatar de nuestra fe, corrernos para siempre. Y hay una promesa preciosa que tiene que ver con esa llenura, que no basta solamente con conocer la palabra. Por eso muchas veces, si hoy te sentís frustrado o te sentís frustrada porque ves que hay cosas que no cambian, ves que hace años que venís a la iglesia, que aún naciste en el Señor y hay un montón de cosas que no cambian, hoy es el día de salir de ese círculo vicioso de frustración y entender que sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Quizás hasta hoy estuviste luchando con tus fuerzas. Quizás hasta hoy lograste alguna que otra cosa, pero otras no. Bueno, el Señor viene a traer completud.
Y si bien uno va evolucionando en el camino de fe y va alcanzando las promesas y va abrazándose de la perfecta voluntad del Señor y las bendiciones nos empiezan a alcanzar de manera progresiva, y eso es precioso porque no quiere decir, ay no, hay un montón de cosas que me faltan, entonces yo no estoy lleno. No, estamos hablando de estar estáticamente en una situación en la que no avanzamos para ningún lado, o estamos como el hámster adentro de la rueda que parece que avanza pero siempre está en el mismo lugar. Cada uno debe autoexaminarse y preguntarse, conforme la Escritura, cómo estoy evolucionando en la fe, cómo está evolucionando mi familia, cómo está evolucionando mi rol como esposo, mi rol como esposa, mi rol como hijo, cómo estoy llevando adelante. Porque de eso se trata nuestra vida cristiana. No es solamente que se termina acá, cuando nos vamos de la reunión, cenamos y al otro día la vida sigue. Nos tenemos que replantear cómo está nuestra situación personal. Porque de eso se trata la edificación familiar. De mirar cada uno como sobreedifica. Y hoy es una oportunidad, mediante la palabra, poder ver los materiales y poder chequear cómo estamos sobreedificando nuestra vida espiritual, nuestra vida en la fe. La palabra de Dios dice en Efesios 5:17, Reina Valera, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 21 vienen las responsabilidades conyugales. Las responsabilidades familiares, el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los hijos. Y dice así, el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es aplicable a la familia, al matrimonio, es aplicable en relación a los hijos, es aplicable en cuanto a la familia de la fe. Amén. Bueno, algunas hermanas, algunos hermanos pueden decir, bueno, esa fe no es para mí, yo esposa no tengo, esposo no tengo. No estoy hablando de que está en casa, que no tiene, bien has dicho. Estamos hablando de que no tiene, pero eso no quiere decir que no tiene que haber una sujeción. Ahora vamos a ver, y tenemos que saber a quién, para que pueda establecerse el orden, porque decía al principio, al inicio del versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, habíamos dicho que el 21 nos insta a someternos unos a otros en el temor de Dios. Primeramente el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Impresionante, pero qué difícil de cumplir, pastora.
En otros casos veo las burbujitas, imposible, acá en la cabeza. Imposible. No hay chance, como dicen los chicos. Y la realidad es que este es el diseño de los parámetros que tiene Dios para que una relación en la vida matrimonial se lleve adelante en orden, decentemente. Es lo ideal conforme a Dios. Bueno, pero eso es nivel Dios. Mirá, si la palabra nos dice antes, sed llenos del Espíritu Santo, nos está advirtiendo que sin la llenura del Espíritu Santo vamos a vivir una vida conyugal en confusión, en desorden. Vamos a vivir una vida como padres, con nuestros hijos, en confusión. Como esposa, como esposo, con el rol que tenga cada uno. Porque si no hay llenura del Espíritu Santo, claro que uno dice esto y dice que me sujete a mi esposo, pero si no sabe ni para dónde quiere ir. Que ame a mi esposa si es insufrible, que la respete, que la santifique, imposible. Y la realidad es que sin el Señor sí que es imposible. La realidad que son parámetros imposibles de llevar en la carne. Porque ahora vamos a ver qué pasa cuando estamos en la carne, cuando opera el espíritu de confusión, porque al querer llevar adelante nuestra vida familiar, dejamos de lado a Dios, dejamos afuera al Señor, entonces la confusión toma control de nuestra casa. Y empieza a haber un desbarajuste de un montón de cosas. Aún viniendo a la iglesia, aún sirviendo al Señor, aún haciendo discipulado y todo lo que ya conocemos. Hay desórdenes. Y muchas veces siendo creyentes, siendo cristianos, vivimos como aquellos que no conocen a Dios. No debería ser así. O a menos quizás estamos miti-miti en los mejores casos, ¿no? Sí, bueno, yo todo esto lo hago, todo aquello todavía no. Estos parámetros que establece la Escritura son sí o sí para llevar adelante mediante el Espíritu Santo. No es posible en la carne. No es posible. Vas a fracasar vez tras vez. Vas a sentirte frustrado vez tras vez. Vas a sentirte frustrado en el matrimonio, en la crianza de tus hijos, porque no le estás pidiendo dirección al Señor. No te estás sujetando a su voluntad. Entonces, claro que cuando acá está hablando de ser, antes bien ser lleno del Espíritu Santo para que no nos dominen otras cosas, sino que sea el Espíritu Santo que nos gobierne y que nos guíe, tenemos que tener en cuenta de que al ser gobernados por el Espíritu Santo, el ideal del esposo y de la esposa, porque dice, sujétese al esposo como al Señor. La mujer que se sujeta al esposo como al Señor, primeramente tiene que entender que la Escritura le está diciendo, la primer cabeza a la que te tenés que sujetar es a Cristo. Si vos estás sujeta a Cristo, te vas a poder indefectiblemente sujetar a tu esposo. No está dando un nivel de que, bueno, tu esposo tiene que ser súper espiritual, inteligente, nivel Josué, nivel Daniel, de ahí que no baje, porque si no, bueno, muchas podrían caer en frustración, porque decir, ¿qué voy a pedirle si mi esposo está a 20 cuadras a la redonda, ni siquiera por la puerta de la iglesia pasa? No está hablando de eso. Está hablando que la sujeción de la esposa hacia el esposo es por amor a Dios. No por las características, por los dotes que tenga el esposo, por el desarrollo espiritual que tenga, sino porque la mujer primeramente está sujeta a Dios y cuando se casó con su esposo, que Dios no la obligó, amada hermana, ¿acaso yo te lo presenté? Dice el Señor. Bueno, en algunos casos puede ser que sí. En otros se tomaron decisiones. Y bueno, cuando uno delante del Señor pacta, sella esa unión matrimonial, está aceptando al susodicho y a todo lo que compone al susodicho. Pero antes que eso, estás aceptando la voluntad del Señor. Y el Señor te dice, si te casaste,
te tenés que sujetar a tu marido. Pero Señor, si vos lo ves, vos conocés, Señor. Pero te tenés que sujetar a mí. Por ende te sujetas a tu esposo. Y los esposos recontentos en esta noche, gloria a Dios. Porque la combativa con la que duermo todas las noches, mañana se levantará hecha una seda, en sumisión a Dios y a mí. Pero, hete aquí, que no es que hay letra chica, toda la letra acá es del mismo tamaño. Antes, sed llenos del Espíritu Santo, está hablando en plural. ¿Qué ideal? Esto es el ideal de Dios. Porque cuando el esposo dice que Cristo es la cabeza del esposo y el esposo la cabeza de la mujer, entonces el hombre tiene una responsabilidad espiritual. Tiene el deber de desarrollar su vida espiritual en el Señor, su sacerdocio. Tiene la responsabilidad de crecer en la fe, de ser un hombre proveedor en todo lo que eso implica. No el proveedor de venir, anda a comprar la leche, el pan y el arroz. No. Habla de todo. La provisión en todo. Y la primordial es la espiritual. Porque tu esposa se tiene que sentir segura. Porque qué importante es sujetarse a un hombre y qué hermoso es que sabes que está direccionado por el Espíritu de Dios. Ay, Zafé, hermana, porque este es un carnaza, la verdad que menos mal que no me estaba sujetando. Yo sabía que estaba avalada por el Señor. No. Porque acá dice que vos te tenés que sujetar a tu esposo como te sujetas a Cristo. Antes que tu esposo está Cristo. Entonces el orden sigue de la misma manera, solo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad delante de Dios de ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir y desarrollar los roles que tiene que tener cada uno, por ejemplo en la vida matrimonial. El hombre va a rendir cuenta por cómo trata a su esposa, pero esta es intratable, vas a rendir cuenta igual. Porque si Cristo es tu cabeza, la Escritura dice que vos tenés que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, que la cuida, que la protege, que le provee, que la sustenta. Y vamos a trasladarlo a la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo. A veces nos merecemos que el Señor nos cuide, nos sustente, nos provea, nos banque, nos escuche. Y sin embargo el Señor no lo hace igual. Amén. Entonces, es importante porque cada quien, tanto el esposo como la esposa, va a rendir cuenta delante del Señor. La parte que le toca a cada uno. Sométanse uno a otro en la voluntad del Señor. El ideal es el que Cristo está diciendo. Y no habla del sometimiento de la esposa como la esposa sometida que tiene que hacer todo, porque si tu esposo te está mandando a matar a la vecina, obvio que no te tenés que sujetar. Hay parámetros. Cuando las cosas ya... les estoy dando este ejemplo extremo porque a veces dicen, ay, pastora, sabe que mi esposo me mandó. Bueno, tenés que ser llena del Espíritu Santo y tu cabeza tiene que ser Cristo para que vos sepas cuál es la voluntad del Señor y manejarte conforme a eso. Porque si tu esposo o viceversa te pide algo que está fuera de la voluntad del Señor, no tenés que llevarlo adelante. Y si no me deja venir a la iglesia, porque a veces tiran eso, ¿no? Cuando uno habla de la sujeción, pastora, no vine porque usted habló que me tengo que sujetar. Y así como te sentás para machacarle la cabeza para que no vaya a jugar a la pelota, y lo lográs muchas veces, para que te lleve al lado de tu mamá, para que te lleve al lado de tu abuela, para que te lleve a la feria, para que te lleve al vivero, para todas las cosas que tenés ganas de hacer. Quizás me quedé corta con los ejemplos. También sentate, previa oración, y trata de consensuar el poder congregarte porque esa es la voluntad de Dios. Y da testimonio de lo hermoso y lo precioso que hace el Señor en tu vida, por lo que vos
tenés la imperiosa necesidad de congregarte. Entonces todo el camino se va allanando, ¿vieron? No es que, no voy porque me sujeto. Es más fácil eso, pero cuando queremos otras cosas, empieza la contienda, empieza la división, empieza la pelea. Que son todas obras de la carne y lo dice la Escritura, ¿no? Entonces, hay responsabilidades, hay roles que ambos tienen que cumplir y el primero es ser llenos del Espíritu Santo. Buscar la dirección del Señor en cada cosa que hagamos y obedecerla, porque ¿de qué sirve que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer? Miren, hasta a veces en la consejería nos pasa, en consejería pastoral. Mira, sea así, manejate así. Pastor, ¿y cómo hago esto? Y mira, sería lo ideal esto, porque la palabra dice esto. No pasó ni mediodía que voy a decir, pero... Pues entonces... Entonces, si tenemos la disposición a obedecer, ahí empieza la restauración del ideal que el Señor determinó y diseñó de antemano para el matrimonio y para la familia. Esto cuando uno lo lee parecería imposible, pero no es imposible cuando el Señor nos está guiando en cada paso. Hay responsabilidades, hay cuentas que se van a rendir, no solamente como esposos, sino como padres, pero también como hijos. Miren, dice, seguimos ahí en Efesios, pero en el capítulo siguiente, después de que les da bien, le acomoda bien los patos el Señor a los padres, ahí empieza con los hijos. Porque si la cabeza del matrimonio no es Cristo, difícilmente los hijos se sujeten. Pueden que tengan alguna que otra cosa, cosas que ajustar, algunos cimbronazos. Eso no quiere decir que no estén sujetos. Quiere decir que, como uno está sujeto a la voluntad del Señor, lo va a corregir en la disciplina y amonestación del Señor. Pero el problema es cuando hay un desbande, cuando mandan los hijos y los padres se sujetan a los hijos en vez de los hijos a los padres. Dice, Efesios 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. En el Señor, otra vez se vuelve a implementar esto. No es que obedeced a vuestros padres en cualquier cosa. No, en el Señor. Todo lo que sea bajo la voluntad del Señor. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es nuestro capricho, no es conforme a cómo nos levantamos, conforme a nos aconseja la televisión, sino que en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto se empieza a dar cuando hay padres que están llenos del Espíritu Santo. Miren, si queremos que nuestros hijos se sujeten y poder acomodar desde la edad que tengan, porque a veces tienen 3 años y los hijos dan vuelta a los padres como quieren. Claro, después llegan a los 20 y no te quieren dar ni la hora, no les importa lo que les decís, le entra por acá y le sale por acá. Tiene que haber disciplina y amonestación del Señor. No porque a mí se me da la gana, no porque me enojé con mi esposo, me enojé con mi esposa y me la agarro con mis hijos, porque a veces pasa eso. La frustración, el enojo, la ira, se traslada a los hijos. Entonces me agarro con mis hijos toda la frustración del día, el trabajo, el problema con mi esposo, las ganas de hacer algo que no puedo hacer, la frustración de que tendría que ser una empoderada en la calle y ahora tengo que estar acá criando hijos. ¿Vieron? Antes de llenos del Espíritu Santo. Busquemos cuál es la voluntad del Señor para guiar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No porque a mí me levanté revirada porque las cosas no me salieron. Entonces tenemos que buscar la dirección del Señor. Y muchas veces a tus hijos no les va a gustar. Los va a incomodar. Pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Séle de estorbo. Eso le dijo a Elí, el Señor. No le fuiste de estorbo a tus hijos. Pero no el estorbo de ser la insufrible porque tenemos momentos hormonales en la vida.
sin entrar en mucho detalle, el entendido. Ahora, entendedor, pocas palabras. Sino tener en cuenta de que tenemos que guiar a nuestros hijos conforme al Señor, retarlos, estorbarles, cuando vemos que están en un camino complicado, en un camino que por ahí no es, y nosotros lo sabemos bien, tenemos el diario del lunes, por haber vivido consecuencias negativas respecto a malas decisiones, y porque tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Claro que no va a gustar, claro que a veces hasta quizás te los pongas en contra porque la carne que está en ellos operando en ese momento quiere otra cosa. Pero qué importante es que podamos entender y tener la tranquilidad y saber de que hicimos conforme la voluntad del Señor. No cedimos, no le soltamos la soga porque nos ganaron la batalla. Nos mantenemos firmes en la fe y no negociamos nada. Porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, mañana nuestros hijos van a venir con ideas locas y no vamos a reparar a decirle que sí. No vamos a reparar en irnos detrás de ellos. Y esa no es la naturaleza. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres, pero los padres tienen que estar sujetos al Señor. Por eso hablaba de que al principio puede que tengas esposa como que no, que tengas esposo como que no, pero vos tenés que estar sujeto, tenés que estar sujeta a Cristo. Porque tus hijos se tienen que sujetar a vos, pero en el Señor. Le tenés que dar el ejemplo de una vida ordenada, disciplinada, no perfecta, porque estamos en camino de perfección, pero sí que vean que estamos bregando cada día por perfeccionarnos y modificar lo que está mal, por restaurar lo que pasó, porque haya un cambio radical en nuestras vidas. Bueno, eso se lo tenemos que demostrar. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no significa ser perfecto. Significa que cada día voy a trabajar por sujetarme a mi esposo como al Señor, de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice, como se entregó Cristo a sí mismo por la iglesia para purificarla, para santificarla. Mirá, varón, tu tarea es santificar a tu esposa. Tu tarea también es preparársela para el Señor. No es solamente que, bueno, mi esposa se tiene que sujetar. Vos también tenés una tarea. ¿Estás ejerciendo el sacerdocio en tu casa? ¿O solamente la parte que conviene, no, que se sujete? Una vez alguien me dijo acá en la puerta que la esposa tenía que estar sujeta. El esposo justo al lado de la esposa estaba. La esposa tiene que estar sujeta al Señor. Claro, así como el esposo está sujeto a Cristo, le dije. Y no tiene que ver con salida empoderada, no. No retasiemos la palabra. Porque muchas personas que no tienen el Espíritu de Dios, están caminando en la carne, utilizan estos versículos bíblicos para someter en el mal sentido de la palabra a la esposa. Y la esposa padece, sufre, a veces no tienen ni dónde acostarse, no tienen una comodidad, no tienen dónde dormir, no tienen que comer, tienen que salir a trabajar porque el esposo está evangelizando por ahí. O vaya a saber haciendo qué. No es un proveedor espiritual, está comiendo las migajas que por ahí le están dando por ahí porque ni siquiera la cubre espiritualmente. Pero quieren que se sujete. La tienen sometida bajo un yugo de esclavitud en realidad. Eso no es la sujeción espiritual. Por eso nos tenemos que conocer la palabra todos. Para darle con un palo al que se equivoca. No, yo se lo dije con autoridad del Señor porque para eso me ungió el Señor. No se lo dije para contender. Se lo dije porque la verdad hace libre. Y mientras no son libres de ese versículo acomodado a las concupiscencias de la carne, su esposa está viviendo en esclavitud. Y en una falsa sujeción, porque en su corazón termina aborreciendo a su marido. Igual que aquella que lo gobierna todo y lo manipula todo en la casa. Mira, amada, por más que tu esposo, capaz que vos lo considerés el cero a la izquierda, porque tenés que hacerlo todo vos. Al final tengo
En vez de un hijo tengo 3, tengo 4. Es un hijo más. Y si tu esposo se convirtió en tu hijo es porque vos le diste ese lugar. No le estás permitiendo que se desarrolle, que se equivoque, que vuelva a empezar. No estás orando por él lo suficiente, no estás intercediendo. De la parte que te toca, lo otro le tocará a él. Pero si tu esposo es un hijo más en la casa, un alto porcentaje de la responsabilidad es tuya. Porque no le estás permitiendo desarrollar. Ay, dice el esposo hijo. No. Zafé. Porque la culpa la tiene ella. No, porque quizás vos te acomodaste en esa posición. La Biblia dice que vos tenés que ser otra cosa. Tenés que ser cabeza, tenés que ser sacerdote. Y tu cabeza tiene que ser Cristo. Y cuando Cristo es la cabeza, Él dirige tus pasos. No tu esposa como le conviene. Porque no le queda otra. Claro que en muchos casos parecería no quedar otra, pero en el mientras tanto, tenés que dejar que Dios haga su obra. Porque si no, tenemos la tendencia a querer tomar el control. Hasta del color de la ropa interior que el esposo se va a poner. Hay esposos que no se compran ni la ropa interior, no se eligen ni la ropa interior porque para eso está la mamá, la esposa. ¿Vieron? A veces, claro que hay situaciones que el esposo está trabajando y una necesita hacer compras. Voy a aclarar por las dudas. Señor, estoy en pecado porque le compré el boxer en la feria ayer. No, estoy dando un ejemplo. El ejemplo de la intencionalidad de querer hasta elegirle el color. El esposo se quiere comprar algo. No, eso no. Ahora, ¿yo me quiero comprar algo? Ah, eso sí. ¿Qué problema? Sí, porque el Señor me dio espíritu de poder, de amor y dominio propio, así que te dio espíritu de poder, no de empoderamiento, para que hagas. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que ir acomodando en el Señor. Doy ejemplos así al azar, por decirlo de alguna manera, por ahí está mal empleada la palabra azar, pero dicho sea de paso, querer tener el control habla de una condición espiritual, pero el controlado también tiene una condición espiritual muy neutral, pero neutral entre comillas, porque ninguno de los dos está neutrales, porque ahí está operando un espíritu de confusión. El marido piensa que la esposa es la madre y la esposa trata al esposo como el hijo. Entonces ahí está operando Babilonia, está operando la confusión. No tiene voz ni voto, 0 a la izquierda. ¿Sabes qué, mi amado, mi amada? Eso trae consecuencias. Eso trae desorden en la casa. A veces las cosas no resultan justamente porque no está el orden establecido por Dios. Y porque enseguida queremos tomar el lugar del otro porque quiero tener el control, porque si yo no lo hago, el otro no lo hace. Dale ejemplo en oración, dale ejemplo en sujeción, dale ejemplo en que Cristo es la cabeza en tu vida. Y ahí se empiezan a acomodar todas las cosas. Si no va a operar este espíritu de confusión en tu familia. Y muchas veces eso viene por impartición, viene de linaje, porque no se cortan. Pero si Cristo hace nueva todas las cosas, pero si vos no te movés conforme al diseño de Dios, te vas a mover conforme al diseño que viste en tus papás, por más que hayan sido cristianos o no. Lo vas a repetir, porque saliste del mismo molde. Y el molde nuestro tiene que ser Cristo. Si no, vas a volver a repetir las mismas cosas. Ay, me veo y veo a mi mamá. Ay, lo veo a mi esposo y veo a mi papá. O veo al padre de mi esposo o viceversa.
qué precioso es poder ir mirando al esposo y ver que tiene un montón de defectos como tiene un montón de virtudes de Cristo. No va a ser perfecto porque el Señor lo está perfeccionando. Tu esposa no va a ser perfecta porque el Señor la está perfeccionando. Ahora, asumamos la responsabilidad de llevar adelante. ¿Sabes por qué? Porque los que somos papás sabemos que estamos sembrando y mañana nuestros hijos van a tener sus esposas, sus esposos. Y ellos, muchas de las elecciones que hagan van a estar basadas en cómo vos trataste a tu esposa, van a buscar un esposo acorde al ideal, porque la mujer tiende a idealizar a su papá y todo como mi papá. Y el varón a la mamá. En las cosas buenas, pero cuando hay cosas malas también. Debería alinearse a la voluntad de Dios. Y cuando la familia está alineada a la voluntad de Dios, como que no hay mucho margen de error. Porque va a encontrar o va a querer buscar una mujer que lo acompañe a lo largo de su vida, que sea mujer de un solo hombre, que lo respete, que cuide ese hogar, que sea sabia con sus hijos, que los proteja, que los guarde, que esté ahí para ellos. No hay mayor seguridad para un esposo tener una esposa que asume la responsabilidad con sus hijos y viceversa, una esposa que tiene un esposo que asume sus responsabilidades también. Pero no te olvides que muchas de las cosas que vas a desarrollar vos como esposo en tu casa y como esposa, tus hijos las van a adoptar al momento de tener que elegir la persona con la que van a compartir a lo largo de su vida. Por eso, qué importante es ser llenos del Espíritu Santo para que nuestros hijos, cuando tengan que elegir, elijan bien. Quizás no sean el producto terminado, pero que sean chicos y chicas que siempre se decidan por el Señor a pesar de los errores y que a uno le dé paz. Y que a uno le dé paz. Amén. ¡Ay, mira con quién te metiste! Antes de llenos del Espíritu Santo. Es una tranquilidad. Uno siempre piensa en eso, porque es tan difícil y tan arduo el trabajo de educar a nuestros hijos en la fe. Ay, cuestan los riñones, hermana. Por decirlo de alguna manera, cuesta todo. Tu vida consagrada al Señor. Tus lágrimas, tus risas, tus dolores de cabeza, tus oraciones, tu todo. Entonces, al momento de la entrega en el altar, que te puedas quedar con la paz de haber edificado tu familia siendo llena del Espíritu Santo todos los días de tu vida, que cumpliste con la parte que te tocaba. Amén. Es imposible no vivir bajo la confusión sin la asistencia del Espíritu Santo. Hay características, voy rapidito, así voy a tratar de terminar lo antes posible. Tengo 10 minutos porque tengo un bonus, ¿no? ¿De más? Me tengo que sujetar, ¿qué voy a hacer? No me puedo retractar, no me puedo volver sobre mis pies, ahora tengo que hacer caso. Características, vamos a ver, de una familia bajo confusión. Hay obediencia selectiva. Obediencia selectiva. Que en definitiva la obediencia selectiva, ¿qué es? Amén. Es desobediencia. No puedo obedecer una cosa sí, a otra cosa no. Bueno, esa familia está bajo confusión. Falta de interés por conocer la voluntad de Dios. Desinterés por trabajar en ser restaurados. Ocio espiritual, divisiones, lucha de poderes. ¿Quién manda? ¿Quién tiene los pantalones en la casa? ¿No? A veces los pantalones los tienen los suegros. La abuela que me crió, mi tía. ¿Quién tiene los pantalones en casa? El Señor. Amén.
Por eso, a veces ahí cuando leíamos que decía, por eso se unirá, dejará al hombre, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Con Cristo como cabeza. Entonces, los de afuera, no porque mi mamá quiere que hagamos la fiesta así. No porque mi papá quiere que lo hagamos de esta manera. No porque mis papás quieren que nos vayamos a pasear a Puerto Madero. No porque... ¿Perdón? ¿Cómo mandan los suegros en un matrimonio donde son una sola carne? Todo bien con los suegros, acá hay suegros. Yo seré suegra. Pero la realidad es que trataré de no meterme demasiado. Pero la realidad es que, claro, amados, no podemos gobernarle la vida o no podemos ser gobernados por lo que otro quiere hacer con nuestra familia. Porque ahí está operando un espíritu de confusión. No es lo que quiere mi suegra, no es lo que quiere mi mamá, no es lo que quiere mi suegro, no es lo que quiere el finado de mi suegro, porque a veces hasta eso, hermana, la última voluntad. Perdón, ¿no? Pero la última voluntad me dijo justo en el último suspiro que me lleve a vivir a la tía Carmela a mi casa. ¿Perdón? ¿Tu esposo está de acuerdo con la tía Carmela? No, pero bueno, hay que respetar la memoria. Quédate tranquilo, no sé dónde estará, pero ya está. Finiquitó ahí. El acuerdo es con el esposo. El acuerdo es con la esposa. No porque mi mamá quiere que vos me laves la ropa así. No porque mi mamá quiere que vos tiendas la media allá. No porque, perdón. No mandan los suegros en los matrimonios. Los suegros tienen un montón de que ocuparse con su matrimonio. Eso ministrábamos a un futuro matrimonio el otro día. Cuando nos decían, sí, porque quieren hacer así allá, porque se van a casar. Ustedes se tienen que poner de acuerdo. Otro no les puede venir a decir lo que ustedes tienen que hacer. Porque si antes del casamiento ya te están organizando el carnaval carioca y la despedida de soltero, los de afuera de palo, entonces cuando estés casado va a venir cualquiera a gobernar tu casa y vas a estar bajo un espíritu de confusión. Eso se corta en el nombre de Jesús. Tú y tu casa. Amén. Ni siquiera los que están en el más allá no gobiernan. Gobierna Cristo. Amén. Ay, Jesús, por favor. Bueno, el ocio espiritual, las divisiones y las luchas de poderes, Gálatas 5, 19, 21. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza. Estos son los que viven bajo la operación de confusión. Naturaleza carnal, dijimos, inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Pero qué bendición cuando aún hay todas estas cosas que son obras de la carne, pero en el corazón hay una disposición a salir de ahí. Amén. En el corazón hay una disposición de tener y llevar adelante una familia y un matrimonio conforme al corazón de Dios. Erradicando todo lastre, erradicando los de afuera son de palo, erradicando a todos, a los de palo de afuera, mejor dicho. Erradicando todo y para hacer la voluntad de Dios y que la cabeza en nuestra casa sea Cristo. Característica de una familia espiritual que es llena del Espíritu Santo, Salmo 119, 5, 7, nueva traducción viviente. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos.
A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Eso es una familia no perfecta, pero que determina y se define en su corazón hacer la voluntad. No voy a esperar que Dios me confirme. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Tenés que obedecer? No, pero me lo dijeron los pastores. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Tenés que obedecer? No voy a estar orando. A veces te dicen, voy a estar orando. Y voy a decir, ¿para que Dios te confirme lo que ya te dice que tenés que hacer acá? Qué raro eso de estar orando. Vos lo que querés hacer es estirar el tiempo. El estar orando, ya el Señor te dio la respuesta. Ya sabés lo que tenés que hacer. Salir de situaciones oscuras, salir de situaciones contrarias, salir de situaciones que ponen en riesgo la armonía de tu familia. La normalidad conforme al Señor. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. No, pero lo que pasa es que yo quedé, porque ahora voy a quedar mal, porque justo usted, ¿por qué no predicó de esto la semana pasada? Yo ahora me comprometí, ahora tengo todo alquilado. Bueno, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Dice la palabra. Ahí tenés otro versículo. Si no, te estás encontrando con el de la guadaña, ¿viste? Que ese que te da pero te quita. O sea, te da pero vos tenés que darle tu alma a cambio más o menos, porque si no se ofenden. Mira, la Escritura dice, cuando des, no des por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al que da con alegría. Ah, eso es para la ofrenda. No, porque si vos estás dando, sí, es para la ofrenda también, pero digo no solamente para la ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando vos das algo, porque por quedar bien, porque ahora voy a quedar mal, porque resulta que, bueno, porque cuando yo necesité y estuvieron, vos estás devolviendo un favor. Y capaz que la persona ni te lo está pidiendo que lo devuelvas. Pero vos estás actuando por culpa y porque le estás debiendo algo supuestamente a la persona. Y la Escritura dice que toda dádiva, todo don perfecto, todo lo que recibimos viene del cielo, del Padre de las luces. No vienen de las personas. Las personas son herramientas que el Señor usa. Entonces vos no le debes nada al otro. Tenés que ser agradecido, claro que sí. Porque esto no es, no te agradezco, porque total, ¿cómo fue Dios? No, hay que ser agradecido porque la persona fue la herramienta. Pero no quiere decir que te quedaste, es la deuda externa, de por vida. Y si esas personas te hacen sentir endeudado de por vida porque te hicieron un favor, déjame decirte que esa relación es súper tóxica. Vos no te tenés que manejar con otra persona porque sentís que le debes algo o porque te hace sentir que le debes algo. Eso está muy mal. Eso no es sano, no es del Señor. ¿O acaso el Señor te hace sentir que vos le debes todo el tiempo, aunque deudores somos? ¿Vieron? Atenti con eso. Entonces, los frutos del Espíritu se dan por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y dice así Gálatas, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Todo lo opuesto a lo carnal, todo lo opuesto a lo que leímos recién. Los éxitos familiares, las bendiciones en el Señor, la cobertura del Señor, está del otro lado de nuestra permanencia, de nuestra consagración, de nuestro compromiso con el Señor a hacer su perfecta voluntad. Nada viene por sí solo, amados. No es porque nos sentamos acá, mañana tenemos toda nuestra familia acomodada. El que pecaba no tiene que pecar más. ¿Querés que te restaure el Señor? Tenés que desandar los pasos por los que venías andando mal. La llenura del Espíritu Santo viene por el arrepentimiento. ¿Y cómo me doy cuenta que me arrepentí de verdad? ¿Porque lloré mucho? ¿Porque me puse triste? ¿Porque puse cara de carnero degollado cuando me descubrieron? No. Porque te duele el corazón haber ofendido a Dios y empezás a odiar el pecado que te hizo separar de su presencia. No te lo querés cruzar ni a 10 cuadras a la redonda. Por ahí nunca más. Eso es arrepentimiento, metanoia, cambio de manera de pensar. No cambio de manera de pecar.
Cambio de manera de pensar, cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Entonces, para ser llenos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos delante del Señor, presentar nuestra condición delante del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es una tarea de todos los días, porque si no vamos a ser llenos de otras cosas. Examinarnos. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y guíame hacia un camino recto. ¿Vieron que otra vez la guianza del Señor tiene que estar aún para salir del pecado que nos asedia? Para ser llenos del Espíritu Santo. La confesión del pecado también es importante. A veces no es necesario presentarla delante del sacerdocio porque son cosas que podemos arreglar delante del Señor. Pero a veces hay ataduras espirituales muy fuertes que hay que confesarlas delante del sacerdocio para que oren por nosotros, para que nos den una palabra de salida de ese lugar. Y otra de las cosas es la consagración. Termino. No nos dejemos engañar, amados hermanos. Porque lo que sembremos vamos a cosechar. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, el que es lleno del Espíritu Santo, va a cosechar un matrimonio, una familia conforme al diseño de Dios. En sujeción al Señor, en sujeción al esposo, en sujeción a la esposa. Sí, digo bien, someteos unos a otros, pero en una sujeción sana. En una sujeción donde Cristo es el centro, donde yo solamente pienso en bendecir al otro. Pero pastora, no me sale. Pastora, no sé cómo ser un buen esposo. La realidad que a veces me cuesta tanto y no entiendo nada. Mira, está la guía del Señor mediante su palabra. Obviamente está el Espíritu Santo de Dios. Y si te cuesta un poquito más hacerlo por voluntad propia, porque por ahí quizás sos nuevo en la fe o porque simplemente te cuesta, tenés un pastor a quien acudir. Tenés un hombre de Dios al que te le podés pegar y no es porque sea mi esposo, realmente no lo digo por eso, porque lo digo con temor del Señor. No lo diría si no fuera así. Y si no fuera así, no podría ni siquiera estar su vida predicando en este lugar. Porque si hoy este lugar se lleva adelante de la forma en que se lleva adelante, con la prosperidad que tiene la casa, con todo lo que eso implica, es porque Dios está en este lugar. Pero porque también hay un hombre cuya cabeza es Cristo. Y porque también hay un hombre que gobierna bien su casa. Porque es claro, la Escritura dice que el varón que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Lo va a intentar, va a buscar estrategias carnales, naturales, va a querer hacerlo de todas las formas, o porque es hijo de, o porque bien tiene una buena estructura económica. Quizás lo pueda hacer por un tiempo, pero cuando Dios está, hay éxito en todo lo que hagas, dice la palabra. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para ser conforme a todo lo que en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo lo que hagas te salga bien. Eso fue un consejo que se le dio a Josué, al varón de Dios que tenía que llevar adelante la liberación en todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel y conducirlos hacia la tierra prometida. No somos perfectos, pero sí lo que somos, temerosos del Señor. Si tenés algo que no sabes cómo hacerlo, tenés pastores que te pueden guiar a delicados pastos y aguas de reposo. El árbol se conoce por los frutos, no por lo que decimos desde acá, ni lo que posteamos en las redes, ni lo que podemos querer llegar a ensalzarnos para que la gente nos crea algo. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es que nos crea el Señor.
Y lo que yo veo cada día de mi vida, con defectos y virtudes y con un montón de cosas en la que puedo ver el desarrollo no solo espiritual, sino en todo lo que eso implica en mi casa, todo lo que yo puedo ver al Señor detrás y puedo ver el temor del Señor. Y son los frutos. Y veo el esfuerzo de un esposo que no solamente nos conduce constantemente en todo tiempo a Cristo, a mí de manera personal, porque es mi esposo, es mi amigo, es mi hermano, es mi pastor. También es el de ustedes, no su esposo, pero su pastor. Sino que se esfuerza cada día para que podamos ver a Cristo en él. Y no solamente eso, sino para que le creamos cada vez que levanta su voz, cada vez que nos da un consejo, para que le creamos. Yo agradezco a Dios por eso, por tener casa, por tener pastor. Claro que tenemos cobertura, gracias a Dios, pero independientemente de que por sobre todas las cosas el pastor de pastores es Cristo, yo tengo pastor y estoy agradecida por eso. Y el mayor, no por sobre Cristo, pero por sobre cualquier estructura que pueda existir, mi pastor es mi esposo. Amén. Vamos a orar al Señor. Ponete de pie, por favor, y vamos a decirle al Señor en esta noche, vamos a darle gracias por su palabra. Vamos a pedirle en esta noche que tenga misericordia de nosotros, que su gracia nos inunde y que nos llene de su paz, porque dice su palabra que donde está la paz del Señor, allí no hay confusión, porque el Señor no es Dios de confusión, sino de paz. Señor, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos amados que separamos este tiempo para estar a tus pies en tu presencia, con defectos, con virtudes, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. Pero estamos aquí, Señor, porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente tú puedes restaurar, Señor, todo lo que está deshecho, lo que está desordenado, lo que está mal edificado. Señor, solo tú tienes la potestad y la sabiduría, el poder, Señor, de deshacer todo en un minuto y volverlo a edificar conforme solamente tú consideras mejor hacerlo. Señor, queremos ser como el barro en tus manos para que edifiques nuestra vida, Señor, conyugal, nuestra vida paternal, Señor, conforme tu palabra, siendo guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Pero antes de ser llenos, Señor, una vez más en esta noche, queremos examinar nuestra conciencia, Señor, delante de tu presencia. Tu palabra misma ha expuesto a la luz cuál es la condición de nuestro corazón, Señor. Cómo estamos desarrollando nuestros roles espirituales como hombres, como mujeres tuyos, Señor, como hijos, como padres, Señor. Examínanos, Señor. Y si hay algo que está mal, que está pervertido, que está corrido, que está desordenado, Señor, nos arrepentimos en esta noche delante de tu presencia. Desechamos, queremos sacar de nuestra vida todo estorbo, Señor, todo pecado, toda carga, todo lo que ocupa tu lugar, Señor, para que tu Espíritu Santo se sienta a gusto en nosotros y pueda guiarnos a toda verdad, Señor. No queremos las mentiras del mundo, no queremos un matrimonio, la crianza de nuestros hijos conforme al mundo, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, porque sabemos que Él no solamente nos guiará a toda la verdad, sino que por medio de tu Espíritu Santo, Señor,
Solamente por medio de tu Espíritu Santo tendremos matrimonios que glorifiquen a Cristo. Tendremos, Señor, roles paternales que glorifiquen a Cristo. Señor, como hijos, estando tú en el centro, nos conduciremos en honra, en temor, de tal manera que glorifiquemos a Cristo. No queremos manejarnos más por emociones, por situaciones almáticas, por enojos, pagando mal por mal. No queremos cansarnos de hacer el bien, Señor. Más bien queremos obrar conforme a tu voluntad. Ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para someternos unos a otros en el temor del Señor, para desarrollar nuestros roles espirituales, Señor, conforme a tu perfecto diseño, Señor. Ese divino, ese que no se equivoca y ese en el cual, Señor, nos afianzamos para ser bendecidos y tener éxito en todas las cosas que hagamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te rogamos tu cobertura sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. Danos, Señor, un espíritu de búsqueda aún mayor, Señor, para buscarte cada día, para que tu llenura, Señor, sea una prioridad en nuestras casas, Señor, para poder desarrollarnos en la fe como conviene y para honrarte por sobre todas las cosas, Señor, sabiendo que tú eres la cabeza de la iglesia y que nosotros somos un cuerpo en sujeción a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él. Siempre y siempre.
bendición